Bueno, buenas tardes, soy la instructora Lina y estoy grabando este video para que tengamos conocimientos y basados en ellos podamos entonces desarrollar la evidencia número 5, que sería nuestra última evidencia dentro de nuestro proceso de formación. La intención de esta actividad es que nosotros desarrollemos habilidades para interactuar en los contextos productivos y sociales. En ese orden de ideas, pues se plantea como primer principio para poder interactuar en esos contextos, especialmente los productivos, el saber de ese primer proceso de contacto o de interacción con las organizaciones que tiene que ver con un proceso de selección. Y para eso, durante esta charla que les voy a hacer en este ratico, voy a hablarles un poco acerca de lo que tiene que ver con un proceso de selección y esos pasos o esos procesos que tenemos que tener en cuenta para poder potencializar nuestras posibilidades de tener una aceptación en una organización en el momento de presentarnos a un proceso de selección. Para eso vamos a utilizar diferentes elementos. Yo voy a empezar por esta presentación que les estoy mostrando en este momento, pero también vamos a conocer algunos formatos de hoja de vida y algunos documentos relacionados con los procesos de selección y las entrevistas. Primero quiero decirles que las organizaciones son como personas. Las organizaciones, desde el momento en el que inician su proceso de construcción, definen cuál va a ser su intención o cuál va a ser el propósito que ellos como empresa van a tener dentro de un contexto social y dentro de un contexto productivo. Cuando ellos empiezan a plantear entonces cuáles van a ser esas condiciones o esas características que van a generar reconocimiento por parte de la empresa, también definen cuáles van a ser las condiciones de los empleados que van a ser parte de la organización. Y para eso entonces la empresa debe saber cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son sus valores corporativos y cuáles son sus objetivos organizacionales. Cuando la organización define esto, que se llama plataforma estratégica, pasa a ser una construcción de unos manuales de funciones. Y los manuales de funciones básicamente lo que describen son esas actividades que cada una de las personas de la organización va a desarrollar y dentro de los procesos de la organización, pues dónde estarían ubicados. Y luego, partiendo de ese manual de funciones, desde el área de talento humano, el psicólogo o la persona encargada de los procesos de selección elaborará un manual de perfiles que tiene que ver con las responsabilidades y las competencias que una persona deberá de cumplir para poder ocupar el cargo específico dentro de la organización. Y ahí es donde todo empieza. Una vez dentro de la organización se tiene claridad de cuáles son esos perfiles, ellos inician procesos de selección y los procesos de selección se pueden generar por varias situaciones. Yo quisiera que ustedes que están viendo el video pensaran o reflexionaran en torno a cuáles pueden ser las situaciones que llevan a una empresa a iniciar un proceso de selección. Tenemos la más evidente, que es porque hubo una salida de personal o un despido de alguna persona y queda esa vacante abierta o dispuesta para que pueda hacerse una búsqueda de una persona adecuada para ese cargo. Otra podría ser el crecimiento de la organización. Cuando la organización empieza a crecer, ella necesita nuevas personas y nuevos cargos para que la acompañen en el logro de sus objetivos organizacionales. Y finalmente, podemos tener la razón de la rotación de personal. ¿Qué quiere decir rotación de personal? Que tenemos unas personas que están pasando por otros cargos porque están ascendiendo o porque la empresa creció y van quedando entonces atrás esos espacios para que otras personas, bien sea pertenecientes a la organización o de afuera de la organización, puedan ocupar. Hablando de eso, que sean de adentro o de afuera, la organización entonces va a definir qué tipo de reclutamiento va a desarrollar. Si hace un reclutamiento de tipo interno, un reclutamiento de tipo externo o un reclutamiento de tipo mixto. Un reclutamiento de tipo interno tiene que ver con que se convoquen a las personas que ya hacen parte de la organización a ocupar este cargo. Eso tendría que ver con procesos de ascenso dentro de la empresa. Tenemos los reclutamientos de tipo externo,
que son los que la organización, por medio de diferentes estrategias, como los outsourcing o la tercerización de servicios, los cazadores de talentos o las bolsas de empleo, utiliza para poder hacer búsqueda de personas afuera de la organización y que éstas ocupen entonces los cargos organizacionales. Y tenemos el reclutamiento mixto, que tiene que ver con las dos esferas. Hago una convocatoria tanto a nivel interno y hago una convocatoria a nivel externo. Todos estos procesos tienen que ver entonces con la organización, son los que la organización como tal tiene que adelantar para poder iniciar su proceso de selección. Mientras tanto, nosotros, los que estamos afuera de la organización o adentro de la organización pero en otro cargo, lo que vamos a recibir es algo que se llama una oferta de trabajo. Esa oferta de trabajo, como lo decía previamente, puede estar publicada en las carteleras de la organización o en los correos internos de la organización en caso de que ésta lo vaya a hacer de manera interna, o a través de bolsas de empleo o de clasificados o de voz a voz o de cazadores de talentos. Vamos a hacer entonces la búsqueda de estas personas. Lo que encontraríamos nosotros sería una oferta donde se describen características básicas de ese perfil. Ojo, las características de un perfil no pasan por las características personales del individuo. Un perfil bien redactado no debe de contener asuntos que tengan que ver con el aspecto personal de esa persona, como su color de piel, su altura, su tipo de cuerpo, entre otras cosas. De pronto, lo que podemos encontrar en este tipo de perfiles es una solicitud de una edad específica o de un tipo de experiencia específica, lo cual es normal y puede suceder. También vamos a encontrar asuntos como el tipo de profesión que necesitamos, las características específicas de este empleo, es decir, si necesita conocer un software en especial o si tiene que tener un curso particular. Y finalmente, las habilidades humanas o competencias que tienen que ver con el desempeño de ese individuo dentro del espacio laboral. Lo que el candidato tiene que empezar a hacer entonces, una vez encuentra las ofertas que se ajusten a su perfil, es empezar a analizar cuál es el nivel de acercamiento o de ajuste a ese perfil que la organización está solicitando. Si tiene la misma experiencia, si cumple con el mismo rango de edad, si tiene las mismas características de formación o si tiene las mismas competencias humanas que la organización está solicitando. Es allí donde nosotros, como actores del proceso, tenemos entonces que empezar a conocer cuáles son esas situaciones o esas características o esas herramientas que yo puedo utilizar y que me pueden potencializar al hacer parte de un proceso de selección. Bueno, voy a iniciar entonces con la presentación. La presentación se llama Se busca profesional, todo lo que tienes que saber antes de buscar empleo. Como les estaba diciendo, cuando nosotros encontramos esta oferta laboral a la que nos ajustamos completamente, siquiera o al menos en un 80%, en un 90%, vamos entonces a iniciar nuestro proceso de contacto con la organización. Y el primer contacto que nosotros vamos a establecer con esta tiene que ver con el envío de nuestro currículum vitae o de nuestra hoja de vida. ¿Qué es una hoja de vida? Es un documento que redacta el candidato donde va a organizar la información relevante que tiene que ver con su carrera profesional y académica. Una hoja de vida debe de tener unas características. Inicialmente debe de ser clara, debe de ser breve, debe de ser sencilla, concreta, pero sobre todo verdadera. Es importante que nosotros, de todo lo que nosotros vayamos desarrollando dentro de nuestra hoja de vida, tengamos las evidencias o todo lo que nos respalde para toda la información que estamos registrando dentro de la hoja de vida. Podemos encontrar formatos que ya están predeterminados, como el formato de hoja de vida tipo Minerva, que podemos encontrar en cualquier papelería.
La recomendación que yo les hago es que en la medida de lo posible no utilicemos estos tipos de formato. ¿Por qué? Porque no solicitan mucha información que realmente sea relevante para alcanzar el cargo. Yo les sugiero que elaboren sus propias hojas de vida basados en diferentes formatos que vamos a compartir el día de hoy o otro tipo de formato que no sea Minerva que usted tenga en este momento y que le parezca que cumple con las características que mencionamos previamente. Una hoja de vida tiene unos espacios o tiene unas partes del documento y debemos asegurarnos de pasar por todas ellas. Inicialmente, una hoja de vida debe de tener un encabezado, debe de tener una foto, un perfil, un espacio para colocar la formación académica, un espacio para colocar la experiencia laboral, un espacio dedicado a reconocer qué tipo de manejo de idiomas y de manejo tecnológico tenemos y finalmente un espacio para las referencias, es decir, personas que nos recomiendan o que pueden dar fe de quiénes somos nosotros como profesionales, como trabajadores y como personas. Vamos a empezar entonces a atravesar cada una de estas fases. Vamos a pasar entre la presentación y los ejemplos de las hojas de vida. El encabezado básicamente lo que tiene que ver es con la información general del individuo que se está presentando, del candidato. Es importante que esta información sea acertada y actual. Dentro del espacio del encabezado no tenemos la obligación de ingresar asuntos como nuestro estado civil, número de libreta militar, entre otros como el pase de conducción, a no ser de que el cargo lo requiera. Si dentro del espacio del perfil que publica la organización dentro de los clasificados y las bolsas de empleo se habla de una condición específica como que la persona tenga que tener pase o que tenga que tener un estado civil en específico, lo cual pues para ese último no debería de ser, pero hay organizaciones pues que todavía lo colocan. Nosotros podemos colocarlo, pero si la organización no lo solicita, no es obligatorio. Bueno, voy a retirarme un momentico de la presentación y voy a irme a mostrarles diferentes tipos de hoja de vida que tengo acá. Entonces les voy a mostrar inicialmente esta hoja de vida que es un formato sencillo, es un formato tradicional y el encabezado tiene que ver con esta información, con el nombre y el apellido completo, el tipo de profesional que se está refiriendo dentro de este espacio de selección de personal y la información personal que la persona tenga o considere que debe de añadir, como el lugar y fecha de nacimiento, la edad, la cédula de ciudadanía, un teléfono celular y un correo electrónico. Dentro del encabezado es importante puntualizar que debemos de colocar correos electrónicos que tengan relación con nuestra profesión o que sean serios. No debemos de colocar correos electrónicos personales que tengan nombres que de pronto sean más jocosos o más coloquiales, como estrellitafugaz@gmail.com, soy del verde soy feliz @hotmail.com, entre otros. Podemos utilizar correos electrónicos compuestos por nuestros nombres y nuestra profesión o por nuestros nombres y apellidos. Tengo por acá otros formatos que les voy a mostrar con otros tipos de encabezados. Este es otro tipo de formato. Acá ya tenemos pues como ciertas notas. Acá les había comentado lo de los tipos de correos electrónicos. Tiene nombres y apellidos, tiene la profesión, documento de identidad, una dirección, un teléfono, esta vez con el indicativo del país, un teléfono celular, un correo electrónico compuesto por nombres y apellidos y en este caso este candidato adiciona la edad. Y así podemos elaborar diferentes tipos de encabezados. Este es un encabezado más sencillo, donde está el nombre y apellido de la persona, donde está la cédula de ciudadanía, la dirección, el celular y el correo electrónico. Desde la parte educativa, ella lo adiciona en esta parte, donde menciona el tipo de profesional que es. Bueno, ¿qué es importante también tener en cuenta dentro del encabezado? Que si no vamos a colocar el nombre en mayúsculas, los nombres propios van con mayúscula al inicio siempre, nombres y apellidos completos. Bueno,
Luego de que tenemos el encabezado elaborado, vamos a pasar a analizar la parte de la foto. Tengo ahí la pregunta de que si creemos que la foto es opcional o es obligatoria. Quisiera que lo reflexionaran un momento. ¿Qué creen ustedes? ¿Que han sabido o que les han enseñado? ¿Que la foto debe de colocarse o que la foto, todo lo contrario, es opcional? Si usted quiere o si usted no lo quiere, la coloca. Bueno, ya que lo pensaron, se los respondo. Realmente la foto es opcional. Y nos basamos en a dar esta respuesta en el Código Sustantivo del Trabajo, que habla de que la información que nosotros adicionamos para el espacio laboral, pues es información privada y nosotros decidimos hasta qué punto vamos a compartir. En ese caso, la fotografía es de nuestra propiedad y nosotros decidimos si la queremos subir o si no la queremos subir. Sin embargo, también hablando del principio de realidad y de lo que ocurre en la mayoría de las organizaciones, existe mayor posibilidad de que su hoja de vida pase al siguiente punto del proceso de selección teniendo una foto que no teniéndola, porque por el asunto de la presentación personal da una mejor presentación una hoja de vida con una fotografía. Aunque si vamos a la realidad, las grandes organizaciones no hacen proceso de selección con fotografía y no lo pueden exigir. Si yo en algún momento defino que voy a colocar mi fotografía, es importante tener en cuenta varias condiciones. Ya tenemos una presentación, una diapositiva que habla de diferentes fotografías que tenemos que analizar para el momento de adicionarlas a nuestro currículum. Tenemos diferentes ejemplos de fotografías de primer plano, como la que encontramos en la esquina superior izquierda, que es este sujeto que tiene unas gafas y que está haciendo un signo con su mano. Es una fotografía completamente inadecuada, es una fotografía que tiene en el fondo a otra persona, entonces no cumple con los criterios porque idealmente una fotografía debe de ser en un fondo completo, blanco, gris, verde. El fondo pues que nosotros definamos, pero que sea de fondo completo, se recomienda mucho más el blanco, pero la idea es que al fondo no haya nada y que nosotros estemos tomándonos una fotografía específicamente para una hoja de vida, no una fotografía que nos hayamos tomado casualmente, que consideremos que quedamos muy bonitos y que por eso la queremos colocar. Entonces esta no, mala. Bueno, tenemos también la fotografía de esta señorita bajando hacia la izquierda. Es una fotografía también casi que de cuerpo completo, está maquillada. Entonces, muchos podrían pensar, bueno, pues me parece que sí, que está bien, pero realmente es una fotografía que no cumple con ninguno de los criterios para tomárnoslas para la hoja de vida. En principio, nuevamente tiene un fondo. En segundo lugar, la presentación personal de la mujer no tiene que ver o no casa con un espacio laboral. Los gestos que está haciendo con la cara, con las manos y la forma en la que el cabello le cae sobre el rostro, pues no cumple, digamos, con las expectativas de una fotografía para una hoja de vida, porque lo ideal es que sea que tome al menos la zona de los hombros, la cara completa, los hombros derechos y que la cara sea lo que resalte, no los gestos ni el cabello. Tenemos la fotografía de esta persona que tiene fondo blanco, el cabello no cae completamente sobre el rostro, la persona está maquillada, pero entonces ya caemos en un caso de excesos, ¿cierto? El maquillaje dentro de un proceso de selección, dentro de una entrevista, dentro de la fotografía de la hoja de vida, se puede utilizar. El asunto es no exagerarse en la utilización del mismo. En este caso, los ojos, la boca están completamente cargados de maquillaje. Además, la fotografía se corta en el cuello y los accesorios que tiene pues este individuo son bastante cargados como para presentarlos en una hoja de vida. Y finalmente tenemos a estas dos personas, son dos personas de cabello largo, hombres, que digamos, este tiene el fondo blanco, pero tiene su cabello casi sobre el rostro todo,
su barba no es prolija, no está bien organizada y podríamos decir casi que lo mismo de esta persona, solo que su cabello está un poco más recogido. Presentarse a un proceso de selección con cabello largo no tiene nada malo. El asunto es que tenemos que conocer previamente la organización para nosotros saber si este tipo de presentación personal es aceptable o no es aceptable. Si aceptan personas de cabello largo, probablemente las aceptan con su cabello cogido, bien recogido. Además, en esta fotografía, el fondo es evidentemente un escaparate o un pedazo de tabla, entonces tampoco cumple y la persona tampoco está prolija en su presentación personal. La recomendación que yo les haría es tener un estilo informal formal, como es el caso de esta persona, discúlpenme que se me pasó la diapositiva, informal formal, como es el caso de esta persona que está acá, que tiene una camisa de cuello V, pero está con su cabello bien presentado, un maquillaje que es muy sobrio, está con el cabello que no le cae pues sobre el rostro, se le ven los hombros, entonces tiene una presentación que es un poco más informal, pero que igual cumple para una hoja de vida. ¿Cuál sería el criterio ahí para saber si me organizo mucho o me organizo poco? Primero, conocer la organización. Cómo es la empresa a la que yo voy a enviar la hoja de vida. Es una empresa muy formal, tipo un banco, tipo una organización multinacional, o es una empresa más bien tranquila, mediana, pequeña, informal. Partiendo de eso, yo defino si utilizo este tipo de presentación o utilizo este tipo de presentación que ya es más formal, donde la persona tiene una ropa un poco más elegante, está un poco más prolija la presentación, pero cualquiera de estas dos fotografías las podemos utilizar. ¿Dónde va la fotografía dentro de una hoja de vida? Va, en el caso de que la queramos utilizar, va en la parte superior y puede ser ubicado hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia el centro, en cualquiera de los tres espacios. Yo, por ejemplo, acá que descargué mi hoja de vida, la tengo hacia la derecha, ¿cierto? Bueno, la fotografía puede ser en blanco y negro, la fotografía puede ser a color, pero es importante que cumpla con las condiciones que les había comentado. Una foto que yo me haya tomado específicamente para la vida laboral y que cumpla con las condiciones de organización y de buena presentación. Bueno, pasando a la siguiente fase de nuestra hoja de vida, tenemos el perfil. Hay que tener cuidado porque el perfil es la parte más importante de la hoja de vida. Una de las razones por las que no les recomiendo la hoja de vida tipo Minerva es precisamente que el espacio que tiene para el perfil es muy cortito, son solamente 3 renglones y se sugiere que el perfil esté elaborado siquiera por 3 párrafos de texto. El perfil se utiliza para que nosotros hagamos una descripción de cuál ha sido mi experiencia o cuáles son las habilidades que yo he desarrollado desde mi experiencia laboral, mi experiencia académica y mi experiencia de vida. Podemos elaborarlo en tercera persona. La tercera persona es aquella en la que yo estoy hablando de mí, pero hablo de mí como si fuera el otro. En ese orden de ideas, yo no utilizo artículos como a mí me gusta o yo hago esto o yo quiero llegar a tal lugar, sino utilizaríamos expresiones como con habilidades para o preparada para asumir o, o con experiencia en para evitar el hablar de nosotros mismos. No se considera correcto en términos del protocolo de una hoja de vida. Les voy a mostrar acá algunos perfiles. Este es un perfil de la hoja de vida que estábamos viendo ahora. Lo primero que hace es ubicar su conocimiento o su profesión, tecnóloga en producción agrícola. Les muestro mi hoja de vida. Lo primero que hago es ubicar mi profesión, psicóloga con énfasis en procesos educativos, organizacionales y clínicos. Les muestro, qué pena por acá, me confundí. Les muestro esta otra hoja de vida. Esta de acá, por ejemplo, no tiene fotografía. Y
Acá está hablando de que tiene formación tecnológica y énfasis en desarrollo de aplicaciones y sistemas de información. Entonces también está primero ubicando ese espacio profesional al que pertenece. En segundo lugar, lo que podemos hacer es hablar acerca de nuestros conocimientos técnicos. Acá está hablando de que tiene capacidad de desarrollo y administración de sistemas físicos. Yo creo que en mi hoja de vida también en segundo lugar hablo yo lo hablo es en tercer lugar, con experiencia en formación por proyectos, gestión por competencias y ejecución de proyectos de investigación. El segundo párrafo o el tercer párrafo puede ser dedicado a eso, a hablar de cuáles son esas experiencias técnicas o esos conocimientos técnicos que yo he desarrollado. Bueno, el tercer párrafo, en este caso, acá el segundo párrafo nos muestra habilidades que son más humanas, metódica, creativa, capacitada para el trabajo individual y en equipo, para evaluar resultados. Yo, por ejemplo, dentro de mi hoja de vida también lo digo, analítica y crítica, capacitada para el trabajo interdisciplinario, individual, respetuosa de los principios y de la ética profesional. En ese tercer párrafo, en el segundo párrafo, ya depende del orden que yo le quiera dar, podemos entonces profundizar en términos de esos conocimientos o de esas habilidades que yo he ido adquiriendo desde lo relacional, desde mis competencias humanas para el sector productivo. Y puedo hablar de trabajo en equipo, puedo hablar de trabajo bajo presión, de toma de decisiones, puedo hablar de empoderamiento, puedo hablar de ay, se me escapa la palabra, que tiene que ver con ser propositivo, proactivo, esa es la palabra, con ser proactivo, entre otras características. Y ahí tendríamos ya 3 párrafos básicos de lo que tiene que ver con nuestro perfil. ¿Cómo podría entonces yo ampliar mi perfil? Puedo hablar de mis valores o puedo hablar de los sectores específicos en los que yo he tenido experiencia, con experiencia en el sector comercial, con experiencia en el sector educativo, con experiencia en el sector de servicio al cliente, con experiencia en el sector salud. No voy a hablar dentro del perfil de organizaciones como tal, sino de las experiencias, de las áreas específicas en las que yo he trabajado. Bueno, elaborar un perfil al inicio uno lo puede ver complicado, pero realmente es de sentarme y redactar acerca de mis conocimientos, acerca de mis competencias y acerca de mis habilidades. Una recomendación que podemos utilizar en el momento de elaborar nuestro perfil es basarnos en el documento que el SENA elabora, donde se incluye el perfil del egresado. Y para poder conocer este perfil o este documento, podemos ingresar a la plataforma de Territorium, y dentro de la plataforma de Territorium, en la primera parte que tiene que ver como con la inducción, con esa parte que nos mostraron inicial del programa, ahí está el perfil ocupacional. Bueno, luego de eso, dentro de la hoja de vida, vamos entonces a hablar acerca de nuestra formación académica. ¿Por qué es importante? Porque una de las primeras condiciones que define la organización es cuál es el tipo de profesional que yo requiero dentro de mi empresa. La formación académica la podemos dividir en dos. Una primera que es la formación de tipo formal, y la segunda, que es la formación de tipo informal o la educación formal o la educación informal. La educación formal tiene que ver con todas esas formaciones de tipo técnico, tecnológico o profesional. Y la formación informal tiene que ver con todos esos profundizaciones o todos esos seminarios o todos esos foros que yo estoy desarrollando para profundizar un conocimiento específico de mi área, un seminario de inglés o un curso de Excel o un curso de gestión por competencias o un curso de código de programación. Todo eso tiene que ver con educación informal. Otra manera de diferenciarlos es que la educación formal tiene casi siempre muchas horas de formación, y la educación informal es de menos horas, de cursos de 80 horas, de 100 horas, de 160 horas.
cambio, la educación formal ya se habla de semestres, de trimestres, de cuatrimestres, entre otros. ¿Cómo vamos a organizar la información de la educación formal y de la educación informal dentro de la hoja de vida? Entonces, vamos a ir a esta, voy a mostrarles la hoja de vida que yo hice, pues esta es la mía. Yo les voy a mandar este mismo formato, pero vacío, sin esta información. Entonces, acá tenemos la educación formal, donde organizamos entonces la parte de profesión. Entonces, tengo inicialmente la educación universitaria, la institución en la que se hizo la formación, el título, y en mi caso, que nosotros teníamos que desarrollar trabajo de grado, pues escribo adicionalmente el trabajo de grado. Vamos a ver otra hoja de vida, por ejemplo, esta que está acá. Tenemos acá los estudios realizados, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de Caldas, título, tecnólogo en producción agrícola, trabajo de grado, también hizo trabajo de grado. Vamos a ir a ver otra con otro tipo de educación. Acá tenemos esta hoja de vida, el tipo de formación, el lugar donde la desarrolló, la fecha en la que egresó. Acá ya tenemos un elemento adicional. Y en vez de el trabajo de grado, subió el promedio acumulado. Pues esto es del 2009, un momento en el que probablemente todavía se trabajaba con este tipo de valores. Tenemos donde lo que se hace es organizarlo desde la formación más compleja o más alta, la tecnología, hasta la formación primaria, tecnólogo en sistemas, Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, el lugar, el año en el que egresó, y así vamos entonces a organizar la educación formal, siempre del título más alto, tecnólogo técnico, luego la parte de la educación secundaria y si usted quiere la educación primaria, pero la educación primaria no es tan importante. Es más importante la parte tecnológica, las especializaciones y la parte del bachillerato. Bueno, ¿cómo vamos a organizar la educación informal? La educación informal tiene que ver con los cursos, recuerden, talleres y todas estas actividades que yo desarrollo. Entonces, acá lo que yo hice con mi hoja de vida fue organizarla desde la última actualización profesional. Esta hoja de vida pues está viejita, también les cuento, desde la última actualización profesional, y la traté de organizar en orden cronológico, que quedara como primero lo más viejito y luego lo más nuevecito. Perdón, primero lo más nuevecito y luego lo más viejito. Y así también lo pueden organizar ustedes. Primero lo más nuevecito, lo último que yo estudié, lo último en lo que me actualicé y luego lo primero en lo que me actualicé. Entendiendo, chicos, que el conocimiento también se actualiza y se desactualiza. Por ejemplo, si el último curso de Excel que usted hizo fue por allá cuando Windows era 95, probablemente dentro de la hoja de vida ya no lo debe de estar colocando. ¿Por qué? Porque es algo que ya está desactualizado, obsoleto, ya no se utiliza. Profe, yo estoy haciendo una tecnología en seguridad y salud en el trabajo y yo tengo un curso de uñas. ¿Lo coloco dentro de la hoja de vida en los estudios complementarios? No, porque realmente no refleja más valor como profesional el hecho de que pongas uñas o no pongas uñas. Profe, yo que estoy haciendo mi tecnología en gestión administrativa y acabo de terminar el ciclo de inglés del Colegio Colomboamericano, ya hice mis 16 niveles, lo coloco dentro de la hoja de vida del certificado, pero claro, así no tenga que ver con la parte administrativa, así no sea un curso de gestión por competencias, así no sea un curso de un manejo de nómina o algo similar, tiene que ver y fortalece su perfil como profesional. Entonces ahí también vamos a colocar ese tipo de conocimientos, los que tienen que ver con idiomas o los que tienen que ver con, con manejo tecnológico, un curso de Excel, un curso de Word, un curso de un software en específico para hacer la nómina. Todo eso se coloca dentro de los estudios formales. Y recuerden,
desde lo primero, desde lo más actual que yo tengo y luego a lo último, a lo menos actual que yo tengo. Y si ya está muy viejo, más bien lo elimino de mi hoja de vida. De todo tenemos que tener la evidencia. Recuerden, de toda esta información tenemos que tener la evidencia. Luego de que yo ya organicé todo lo que tiene que ver con mi formación académica y lo organicé colocando el nombre de la institución donde lo desarrollé, el nombre del curso que yo desarrollé, cuántas horas duró o cuándo fue que yo egresé, porque la información ahí puede cambiar, yo la puedo organizar como también yo lo considere. Voy a pasar a elaborar lo que tiene que ver con mi experiencia profesional o con mi experiencia laboral. Qué pena que es que está un poquito demorado el computador. Entonces, la experiencia laboral también la vamos a organizar desde lo último que yo hice, es decir, lo más actual, la última experiencia laboral que yo tuve, hasta la primera experiencia laboral que yo tuve, con ciertas normas o con ciertos cuidados. Primera norma, si yo he tenido más de 5, 6 empleos, porque ya tengo 20 años de experiencia laboral o 15 años de experiencia laboral y en cada organización trabajé aproximadamente un año, no voy a colocar las 15 experiencias laborales. Voy a elegir las experiencias más significativas o las últimas 5 experiencias. Recuerden que la intención de este espacio es demostrar en qué lugares he trabajado y también cierta estabilidad laboral. Entonces vamos a colocar de una manera muy clara y tomando una buena decisión, pues cuáles son las organizaciones que yo quisiera relacionar dentro de mi hoja de vida. Si voy a colocar esa organización en la que trabajé solamente 2 semanas y de pronto no salí tan bien, o si voy a colocar esa empresa en la que trabajé durante 1 año y medio, 2 años y salí porque la empresa se acabó, o salí porque conseguí un mejor trabajo, o salí porque empecé a estudiar. ¿Será que la coloco? Bueno, la voy a colocar. Vamos entonces a organizar la información de la experiencia laboral, inicialmente colocando el nombre de la empresa. En segundo lugar, vamos a colocar el cargo que desempeñamos, el periodo en el que trabajamos y el periodo vamos a colocarlo con mes, día y año. Si yo no tengo el mes, el día y el año en el que empecé, ni el mes, el día y el año en el que terminé, al menos que tenga el mes y el año, tanto de cuando terminé como de cuando empecé. Y finalmente vamos a colocar algunas funciones. No tiene que colocarlas todas, pero sí al menos 3 de las más importantes. ¿Con qué intención? Con la intención de que la empresa conozca cuáles han sido las actividades a las que usted ha estado acostumbrado en sus antiguas experiencias laborales. Voy a mostrarles un ejemplo de cómo podemos organizar entonces esta información. En el caso de esta hoja de vida no tiene la experiencia laboral. Voy a volver a mostrarles la mía. Esta es la educación complementaria. Esta es la experiencia que yo registro. Yo en esta en particular no coloqué funciones porque quería hacerla muy cortita. Quería hacer una hoja de vida de menos de 5 páginas, me quedó de 3, pero yo les recomiendo, especialmente para ustedes que están recién iniciando la formación, perdón, la experiencia laboral, colocar las funciones que desarrollaron. Pero acá básicamente, ¿qué encontramos? El lugar de trabajo, el cargo en el que yo estaba trabajando, la fecha de inicio y pues el tiempo que llevo laborando, actualmente laborando en el SENA. Esta pues la hice hace tiempo, pero bueno, todavía afortunadamente trabajo en el SENA. Luego, la última experiencia que tuve antes de trabajar con el SENA, con los institutos en los que he trabajado. Bueno, voy a mostrarles otra hoja de vida por acá. Estudios complementarios. Acá, por ejemplo, tenemos esta experiencia laboral, tenemos el lugar en el que se trabajó, el cargo que se desempeñó, el jefe directo,
las funciones y el periodo elaborado. En este caso, vea que fue mes y de mes a mes. No fue con la fecha específica, sino solamente de mes a mes. Yo les sugiero que coloquen mes, año y día, los tres. Bueno, otra recomendación que yo les hago en el momento de colocar las funciones es que lo coloquen como si fuera un objetivo, no así, sino ampliar mercados nacionales y acordar concretos entre los compradores, que empiece en un verbo que termine en ar, ir, or, ur, pues cualquiera de ellos. Bueno, vamos a ver por aquí otras hojas de vida donde podamos tener estos ejemplos. Acá hay otra, es una sola experiencia, pero también sirve. Acá está la organización donde se trabajó, el cargo, el jefe inmediato, un teléfono de contacto, tiempo laborado y funciones. Acá, por ejemplo, se añade el teléfono de contacto. A ver, con eso de los teléfonos de contacto dentro de las hojas de vida, especialmente en los que tiene que ver con la experiencia laboral, pues se coloca especialmente para comprobar, con fines de comprobación, lo que hace la organización que está buscando a los empleados es llamar a esta organización y preguntar, el señor Juan José Cardona Torres trabajó en esa empresa y en la organización, por norma, solamente le pueden responder si trabajó o no trabajó y el cargo en el que trabajó durante cuánto tiempo, pero no se puede dar una evaluación positiva ni una evaluación negativa de usted, para que lo tengan muy en cuenta. Acá están las funciones redactadas, como les estaba diciendo, asistir en las labores de asepsia, inyectar vitaminas, asistir en las labores de limpieza de los cochinos. Entonces, acá están organizadas las funciones con los verbos en infinitivo, como les había comentado y como les recomiendo que lo hagan. Bueno. Cuando nosotros organizamos, profe, esta es otra pregunta, profe, y si yo no tengo experiencia laboral, entonces ¿yo qué hago? No puedo mandar una hoja de vida. Claro que puedes mandar una hoja de vida, no necesariamente tienes que colocar experiencia si no la tienes. Y también es importante que ustedes sepan, chicos, que cuando ustedes están haciendo su práctica, hay una ley que se llama la ley del primer empleo, que obliga a todas las organizaciones a reconocer el tiempo que ustedes hicieron en las prácticas como experiencia laboral. Entonces, al menos ese tiempo que ustedes le van a invertir al tiempo de las prácticas también les va a servir para que lo incluyan dentro de la hoja de vida como una experiencia que también es laboral. Esto es algo que se dio desde el 2008 y que es una bendición porque a muchos de nosotros, pues a mí, por ejemplo, no me benefició esa norma. Yo egresé en el 2008 de la universidad y justo se estaba haciendo apenas como todos las negociaciones para esta norma, entonces tuve que primero encargarme de adquirir experiencia laboral por otro lado para poder ubicarme profesionalmente. Y por eso fue que precisamente se hizo la norma para que los profesionales que fuéramos egresando nos sintiéramos pues como que no nos valían esos, en muchos casos nosotros, por ejemplo, los profesionales en psicología hacemos no 6 meses de práctica, sino 1 año y medio de práctica, pues para que se nos reconociera ese tiempo que era tan importante. Bueno, acá después de hablar de la experiencia laboral, vamos a encontrar 2 puntos que es importante repasarlos, pero que no son obligatorios dentro de una hoja de vida. El primero tiene que ver con el manejo del idioma. Si ustedes tienen un manejo del idioma que ya tenga una funcionalidad, es decir, que usted se sepa desempeñar en un segundo idioma en un 70, en un 80, en un 90%, es importante, primero, que busque la forma de hacerse una prueba, bien sea presentar un IELTS, un TOEFL, un Michigan, un MELICET, un TOEIC. Todos estos son pruebas que miden el nivel de competencia de una persona en el idioma inglés. Cuando usted tiene esa prueba, lo que le va a lanzar es un nivel de rendimiento
de acuerdo al marco común europeo. Lo va a ubicar en A1, A2, B1, B2, C1, C2. Y esto es lo que vamos a colocar dentro de la hoja de vida. ¿Cuál es nuestro nivel? ¿Cuál es el nivel que nosotros manejamos del idioma y cuáles son las certificaciones que nosotros tenemos que nos dicen que efectivamente tenemos ese nivel de profundidad? Voy a mostrarles, yo no sé si mi hoja de vida lo tiene, porque yo coloqué fue sí, aquí están, habilidades, inglés, nivel C1. No está la prueba porque la prueba está subida dentro de la educación complementaria. Está acá, por ejemplo, acá está una, el Melicet. Aquí está otra, International Test of English Proficiency. Bueno, este es otro. Entonces ahí tengo varias certificaciones que dicen pues que puedo cumplir con un nivel C1, que es un nivel alto de inglés. Y también coloqué el manejo del Office básico, nivel medio alto. Entonces, esas dos habilidades, esas dos dimensiones, usted las puede colocar si las cumple, pero si no las coloca no hay ningún problema. Eso simplemente es para quienes manejan esas dos condiciones. En cuanto al manejo tecnológico, entonces especificar cuáles son los programas que se manejan. Yo manejo Revit, que es un programa para arquitectura, lo manejo en un nivel alto y tengo el certificado. O yo manejo, no sé, programación en código, no sé, ASCII o C++ o el que sea, lo sé elaborar y tengo el curso. Todo eso debe de ir con sus certificaciones específicas. ¿Listo? Y así nosotros elaboraríamos la hoja de vida. Queda una última parte que tiene que ver con las referencias. Las referencias son esas personas que yo elijo para que hablen de mí como persona, como profesional o como trabajador. Generalmente se hablan de tres tipos de referencias. Referencias personales, laborales y referencias familiares. Yo les sugiero que eliminen las referencias familiares y que utilicen mejor las referencias personales y las referencias laborales y agreguen siquiera 3 en total. ¿Cómo van a organizar estas referencias? Primero, nombres y apellidos completos de estas personas, profesión o trabajo que tengan, lugar de trabajo y un teléfono donde los puedan contactar. Previo a colocar estas personas, ustedes deben de conversar con ellas y decirles, ve, Fernanda, te voy a colocar en mi hoja de vida como referencia para que estés pendiente por si te llaman, para que no vaya a ser el momento en el que a usted lo llamen y usted no sepa de quién le están hablando o conteste cosas que no van al caso de lo laboral, para que lo tengamos muy en cuenta. Las referencias van hacia el final de la hoja de vida. Y hay otra parte que yo quiero recomendarles que coloquen y es este articulito. Este artículo es del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 62, número 1, que dice que para efectos legales usted hace constar que la información que suministró es cierta y puede ser confirmada en totalidad. Cuando yo no coloco este pequeño párrafo dentro de mi hoja de vida, muchas organizaciones lo que van a hacer es más bien eliminar esta información, eliminar la hoja de vida, porque si ellos empiezan a confirmar todo esto que yo acabo de adicionar dentro de mi hoja de vida y yo me entero, los puedo demandar por acoso laboral, porque yo no autoricé a que me averiguaran esa información. Entonces, cuando yo ya coloco esta autorización, la empresa se siente tranquila, libre y en confianza de hacer verificación de las mismas. Y al final, recuerden siempre firmar
su hoja de vida y colocar sus nombres y apellidos y documento de identidad. Este es un documento importante, existen diferentes formatos. Este, por ejemplo, es el que yo hice. Tengo por ahí otro que no lo pude encontrar, que se los quería mostrar, que es mucho más resumido. Se llama hoja de vida tipo resumen, que es parecida a esta que les voy a mostrar por acá de mi estudiante Marilyn. Marilyn elaboró su hoja de vida en una sola hojita. Su información es corta porque ella recién está iniciando su vida laboral, pero es otro tipo de formato, no tiene fotografía, es una hoja de vida bastante sencilla, pero tiene todos los elementos que se requieren: un encabezado, un perfil, tiene la organización de la educación, unas referencias personales porque no tiene experiencia laboral, y finalmente tiene la información de la autorización para que busquen y confirmen lo que se dice acá, y al final una notica al pie, pues como con como con la información personal de ella. Este es otro tipo de hoja de vida que se llama hoja de vida tipo resumen y que también se puede utilizar. Bueno, básicamente nuestra evidencia tiene que ver con que nosotros elaboremos nuestra propia hoja de vida. Y yo les voy a adjuntar esta presentación, varios formatos, pero ustedes pueden utilizar sus propios formatos, los que a ustedes les parezcan interesantes, los que a ustedes les gusten. Quisiera terminar esta presentación hablándoles acerca de la entrevista. Cuando nosotros enviamos la hoja de vida a la organización, lo que hace el psicólogo o el profesional de selección es empezar un proceso que se llama contraste. Y el contraste tiene que ver con comparar cuánto de lo que la solicitud de la organización tiene se ajusta a su perfil. La mayoría de los psicólogos van a tratar de seleccionar hojas de vida que se ajusten a un 100% o a un 90% de la oferta. Por eso es importante que nosotros realmente analicemos cuándo vamos a enviar la hoja de vida y cuándo no, para que no tengamos que perder tiempo y recursos en el envío de una hoja de vida que puede ser que no pase este proceso. Luego de esto, la organización va a definir qué tipo de proceso continúa, porque cada organización define cuál va a ser los pasos o cuáles van a ser los filtros del proceso de selección. Y esto depende de varias circunstancias: el dinero que la organización tenga, los profesionales que tenga a su servicio, el recurso tiempo que tenga, entre muchas otras cosas. ¿Qué otros procesos puede tener la empresa? Puede aplicarme unas pruebas de selección, puede hacerme una visita domiciliaria, aplicarme una prueba de polígrafo, que es esta máquina que me mide si yo estoy distorsionando la información o mintiendo, o si no estoy mintiendo o distorsionando la información. Puede hacer una confirmación de referencias llamando a estas personas que colocamos dentro de la hoja de vida, hacer una prueba de simulación, que es una prueba en la vida real donde me llevan y me aplican un conjunto de situaciones problemáticas que me pueden aparecer en mi trabajo y van a observar cómo yo las desempeño. Mejor dicho, cada empresa puede organizar su proceso de selección partiendo de los recursos que pueda tener. Pero siempre, siempre, en todos los procesos, la entrevista es algo que es fundamental. Una entrevista es un proceso de comunicación y de conversación entre dos o más personas. Esas dos o más personas hacen parte de dos contextos distintos: un contexto que es el que entrevista y un contexto que es el entrevistado. Dentro del espacio laboral, nosotros vamos a encontrar tipos de entrevistas. Vamos a encontrar entrevistas que son estructuradas, semiestructuradas, no estructuradas. Estas se refieren al orden o al tipo de proceso que se va a seguir dentro de la entrevista. Las entrevistas estructuradas son las que ya tienen unas preguntas definidas y que muchas veces van a tener preguntas de tipo cerrado, o sea, preguntas que se responden en sí, no, a veces, algunas veces, nunca, o respuestas de tipo abierto, donde la persona puede conversar o puede aportar libremente a lo que le hayan preguntado. Las entrevistas semiestructuradas tienen preguntas ya definidas, pero también el entrevistador puede hacer preguntas adicionales, permitiendo que el entrevistado profundice o no profundice frente a ese tema.
Y finalmente tenemos las entrevistas no estructuradas, que son entrevistas que no tienen necesariamente un orden, no tienen necesariamente un derrotero de preguntas, sino que es una conversación un poco más informal de dos personas donde le están preguntando acerca de unas esferas o de unas áreas específicas que el entrevistador necesita indagar. También podemos tener entrevistas organizadas de acuerdo al número de personas. Entonces podemos hacer entrevistas individuales o entrevistas grupales. Las entrevistas individuales casi siempre son conformadas por dos entrevistadores, un entrevistador que sería el psicólogo y otro que sería el jefe inmediato, o un solo entrevistador, psicólogo o jefe inmediato, y finalmente pues un solo candidato dentro de la entrevista. O podemos tener las entrevistas de tipo grupal, que son varios entrevistadores y varios entrevistados. Cuando vamos a hacer entrevistas de tipo grupal, la recomendación más grande que les puedo hacer a todos es que en la medida de lo posible no respondan de últimos a las preguntas, porque una manera de evaluar también al entrevistado es ver su actitud proactiva, es decir, qué tanto se adelanta o qué tanta iniciativa tiene ante estas preguntas y ante estas actividades. Entonces traten de responder de primeros, máximo de segundos. Además, porque cuando uno ya responde de cuarto, de quinto, ya muchas veces le toca repetir lo que los otros dijeron. Entonces, mejor entre primero y segundo. Otra recomendación que les hago en las entrevistas grupales es no contradigan a sus compañeros, no señalen el error del otro, porque eso habla muy mal de usted como profesional, dice como que usted no va a estar tan centrado en su desempeño, sino centrado en lo que el otro haga. Y pues eso no se ve bien. Entonces, más bien, traten de utilizar otro tipo de estrategias distintas a decir, él se equivocó, la respuesta buena es esta. Mejor cámbienlo por, bueno, distinto a mi compañero, yo pienso tal cosa, o diferente de mi compañero, yo lo haría así, o simplemente ni siquiera decir diferente de mi compañero, sino yo considero que la manera correcta es esta y ya, sin tener que poner abajo a nadie, sin tener que decir nada malo de nadie, porque lo más seguro es que también el entrevistador ya se haya dado cuenta de que no era una buena respuesta. Listo. Bueno, la entrevista es un espacio de comunicación donde el entrevistador y el entrevistado aportan diferentes elementos. El entrevistador puede generar en la entrevista mucha carga de tensión o poca carga de tensión. Y eso es importante saberlo, que nos van a tocar en muchas ocasiones en diferentes entrevistas, diferentes tipos de entrevistadores. Vamos a encontrar el entrevistador que es muy serio, que es muy riguroso, que es pegado a la pregunta, que te mira poco o cuando te mira no te mira bien, tiene una voz autoritaria y tiene como prisa en que se respondan las preguntas. Ese tipo de entrevistador no lo podemos encontrar. Y ese entrevistador generalmente aporta mucha atención al espacio de la entrevista. Entonces, la recomendación que yo les hago es que lleguen informados, que lleguen con toda la información de la organización para que así tengan tensión, ustedes no sientan que se les van a olvidar las respuestas o lo que usted le quiere aportar a la entrevista. Podemos encontrar la otra cara de ese entrevistador y es el entrevistador abierto, de confianza, que sonríe, que tutea, que es cercano, que ayuda mucho a que la ansiedad merme, casi que uno se siente conversando con un amigo. A ese entrevistador también hay que tenerle cuidado. Y la mejor arma ante ese tipo de entrevistador es no olvidar que a usted lo están evaluando. Porque cuando yo estoy en un espacio de mucha confianza, de pronto empiezo a contar asuntos e historias que no pertenecen a mi yo laboral, sino a mi yo individual, a lo que yo soy como persona, a lo que yo soy en mi casa, a lo que yo soy con mi pareja y que pueden comprometerlo en el momento de hacer una entrevista porque esta persona usted no lo conoce y no sabe si, ese comportamiento lo esperaba mucho de esta persona o este comportamiento me parece muy natural en él que ya lo conozco. No,
Entonces no olvide eso, que es un proceso evaluativo, no es un proceso terapéutico, no es un proceso donde la intención sea escucharlo a usted, sino que la organización está evaluando si lo que encontró en esa hoja de vida, en esas pruebas psicométricas, en esa entrevista domiciliaria, casa con lo que está viendo en la entrevista. La recomendación más grande que les puedo hacer antes de una entrevista es busquen información acerca de la empresa. No lleguen a la empresa completamente descontextualizados, sin saber qué hace la empresa, qué proyectos tiene, cuántas personas tiene, cómo ha sido su historia, entre otros asuntos. ¿Dónde podemos buscar esta información? En las páginas de internet de las organizaciones. Profe, pero es que mi empresa es chiquita, no tiene página. Vayas entonces media horita antes de su entrevista, entre a la organización y seguramente va a encontrar una cartelera que diga nuestra empresa. Y ahí va a encontrar todo lo que necesita saber. Bueno, vamos a evitar a toda costa las tardanzas. Es muy importante la puntualidad en una entrevista. Yo he estado en varias entrevistas donde la persona que llegó 5 minutos tarde no la dejan entrar. Vamos a tratar de tener en cuenta lo que estábamos hablando de las fotografías, de la buena presentación. La fotografía de la hoja de vida es un abrebocas, es una primera interacción que la organización va a tener con usted, pero el momento de verdad, el momento central de su proceso de selección es la entrevista. Y nosotros tenemos que generar una buena impresión o un buen momento de verdad, un buen recuerdo de nosotros. Se recomienda la buena presentación. Habíamos hablado de una presentación formal y una presentación informal. ¿Cómo defino cuál de las dos voy a utilizar? Dependiendo de la organización para la que vaya y lo que conozca de la misma. También es importante dejar claridad en que las mujeres deben de tener una presentación que no vaya con falda ni con zapatos que sean muy altos o destapados. Esto es por un asunto de protocolo. Otra recomendación es que no vamos a ir a una entrevista con el cabello mojado, ni con el cabello sobre el rostro, ni con el cabello completamente recogido, sino cogido a media cola o suelto completamente, pero bien organizado para que no se nos vaya sobre los ojos. También es importante tener en cuenta que el maquillaje en este caso debe de ser muy sobrio, muy tranquilo, no recargado. Lo mismo la utilización de diferentes accesorios. Se recomienda que tanto hombres como mujeres utilicen pantalones de color oscuro, café, azul, negro, gris y camisas que sean un poco más claras, pero que tampoco sean tan blancas ni tan cremas, porque necesitamos colores que sean encubridores en caso de cualquier accidente o de cualquier situación. Vamos a tener en cuenta también que no vamos a utilizar estampados que sean muy escandalosos, ni colores que sean muy brillantes, ni lentejuelas o diamantes dentro de las incrustaciones de la ropa. Para el caso de los hombres, no vamos a una entrevista con gorra, ni con pasamontañas, ni con gafas de sol. Si tenemos barba o cabello largo, vamos con estas bien organizadas y o recogidas. También es importante que a la entrevista vayamos con una copia de nuestra hoja de vida en caso de que la quieran ver en físico. Vamos a tener en cuenta también que no vamos a llegar con olores fuertes, ni a perfume, ni a nada más. Si la persona que va a ir a la entrevista sufre de tabaquismo o del consumo de algún otro tipo de sustancia, la recomendación es primero que deje el tabaco, que deje la sustancia definitivamente de su vida, pero si no se puede, por favor, para el momento de la entrevista trate de no llegar oliendo a cigarrillo, ni en estado de embriaguez, ni en estado de consumo de estupefacientes, porque esto compromete la lógica y el control que usted tenga de la entrevista. Otra cosa por la cual no debemos utilizar perfumes y colonias es que la memoria también es olfativa y cuando la persona llega a la entrevista y tiene un olor particular, es probable que el entrevistador, de manera consciente o inconsciente, lo identifique con un recuerdo negativo o positivo de su vida. Es demasiado arriesgarse utilizando perfumes o colonias tan fuertes que puedan recordarle al entrevistador o entrevistadora a un exnovio, un momento triste de la vida y que eso comprometa la percepción que tenga de usted. Entonces vamos a tratar de llegar no oliendo a nada, oliendo al airecito, nada más al airecito. Bueno,
Es importante estar conscientes de nuestra calidad comunicativa, por eso hemos venido trabajando tanto la comunicación en estos días. En muchas ocasiones estamos en entrevistas y nos preguntan una cosa y terminamos respondiendo otra. O nos preguntan una cosa y han pasado 5 minutos y no hemos logrado terminar de dar la respuesta. Entonces es importante ser puntuales, responder acerca de lo que nos están preguntando. Y si vamos a extendernos, que seamos nosotros los que controlemos hasta dónde nos vamos a extender. Es importante no preparar sobre exceso las preguntas, porque muchas veces cuando estamos en la entrevista no estamos haciendo una escucha activa de lo que nos preguntan y por esa preparación tan excesiva del discurso terminamos diciendo o respondiendo cosas que no son las que nos preguntaron. También es importante controlarnos de descalificar personas o entidades. Si tuvimos una experiencia laboral previa y salimos de la organización y tenemos opiniones frente a la organización, pues quedémonos con esas opiniones, porque la primera sensación que va a tener el entrevistador al escucharlo a usted despotricar de la organización en la que estaba es qué irá a decir de mí, qué va a decir de mí cuando ya no trabaje donde está, pues donde no trabaje en esta organización. Hay que tener en cuenta también que en una entrevista me van a hacer preguntas que no espero, como a usted qué le gustó de su espacio formativo, usted qué opina de su jefe anterior, qué pasó que dejó el trabajo anterior, qué le llama la atención de este puesto, usted qué nos puede aportar a nosotros como organización, cuénteme cuál es la habilidad que más le causó impacto de las habilidades de mi empresa. Ese tipo de preguntas se nos pueden presentar, entonces es importante ya tener una claridad frente a qué vamos a responder en ese momento. También nos pueden hacer preguntas referentes a nuestras habilidades, a las cosas que tenemos que mejorar, a cuáles son las fortalezas que tenemos, a las personas de nuestra familia. En ese caso tenemos que tener mucho control de la respuesta, que preguntemos justo lo que nos están que respondamos justo lo que nos están preguntando. Y aquí les quiero mostrar algunas referencias, estas también se las voy a subir en el espacio de Classroom para que la tengamos en cuenta. Bueno, actividad número 5, última actividad. Basado en todo esto que yo le acabo de contar, usted va a utilizar cualquiera de los referentes que yo le acabo de mostrar de hojas de vida y va a elaborar su propia hoja de vida. La intención es que la haga teniendo en cuenta esas condiciones que yo les comenté, del encabezado, del perfil, entre otros. Acá tenemos la guía de aprendizaje. No voy a leer la introducción porque la introducción es precisamente pues todo esto que les acabo de decir y vamos directamente a la actividad. Bueno, el aprendiz explora la información asociada a la actividad y elabora su hoja de vida siguiendo las recomendaciones y observaciones dadas en los elementos didácticos relacionados. Y estos son los elementos que van a ir dentro de nuestro espacio de Classroom. Y básicamente, chicos, esta sería nuestra evidencia, nuestra última evidencia. Para eso les hice esta presentación, para que tuviéramos claridad frente a lo que vamos a exponer. Y la evidencia, recuerden que la debemos entregar máximo dentro de 15 días. Nosotros ya estamos a punto de finalizar nuestro espacio de formación, entonces más o menos entre el 28 y el 30 deben de estarme entregando las hojas de vida. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado este espacio de presentación, que les sirva muchísimo y